56, Rodríguez Peña 356. No dejen de concurrir a esta exposición, es mi opinión, es muy buena. Y también, como siempre, son muy buenos los comentarios, las críticas de Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenas noches. Viste que no te dije el apellido, ¿sabes por qué? Porque tenían miedo de equivocarme, esa es la verdad. Es Rivarola, ¿no es cierto? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, tenía miedo de equivocarme, ¿viste? Vengo a 1000, entonces te escucho, soy todo oídos. Bueno, quería invitar a todos a ver Imagen Velada de Santiago Governori. Estuve el martes pasado, que va los martes 20:30 en el Teatro Astros, en Corrientes 746, un hermosísimo teatro además, muy de los de antes, me hizo acordar al antiguo Tabarís, no sé, hermoso el Teatro Astros, la verdad, cómo está. Y ya que estamos conmemorando la efeméride mundial del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, estamos, me parece, hoy atravesados por el discurso en torno a lo productivo, a la elaboración, al valor agregado. Bueno, toda esa idea de la productividad se choca justamente con 10 de los 11 personajes que hay en escena, en Imagen Velada. Porque justamente representan una clase ociosa que vive, eso me parece interesante, que vive como de la productividad de otra clase, que tiene menos recursos, que suele ser mal paga y que es explotada. Y hay un planteo en la obra, me parece muy valioso y muy profundo, que tiene que ver con que, así como hoy esta clase trabajadora profundiza sus malas condiciones, ¿no? Aumenta su explotación, hay algo también ahí de las plataformas y de las aplicaciones de la autoexplotación, de creer que uno es su propio jefe, siendo que sigue habiendo patrón, aunque sea virtual. Bueno, también esa clase explotadora que se pone en escena en la obra de Santiago Governori, también me parece que hay algo ahí que se profundiza, en tanto no trabaja, hereda. Hay algo de una condición de dominadores, pero que heredada, ¿no? Muy parasitaria. Y es muy interesante que esos 10 personajes, de los 11 en total, pero esos 10 personajes, con ellos, digamos, se ponen en escena algo muy desagradable. O sea, son muy revulsivos lo que hacen, lo que dicen, desde una perspectiva humana. O sea, no tienen sensibilidad por el otro, no tienen compasión, son muy ignorantes. Y lo interesante es que la manera en que Santiago Governori logra, o con lo que él construye en escena, bueno, nos permite disfrutar la obra. Hace que ese contenido sea tolerable. Y lo hace con una muy buena puesta en escena, con unas actuaciones con mucho ritmo, con el texto dramático realmente es muy interesante, y las réplicas, los diálogos funcionan con mucha precisión, y me parece que eso le permite al público reírse aún sin empatizar con los personajes, nos permite pensar sobre eso que estamos viendo. O sea, es muy interesante cómo funciona la extraescena, porque prácticamente no hay objetos en escena más que una mesa y sillas, y solo con eso y la disposición de los actores y cómo interactúan entre sí, todo eso que describen lo vemos. O sea, vemos cómo interactúan con aquellas cosas que describen. No quiero develar mucho. Y por otro lado, para cerrar un poco también en esta idea de economía de la escena que maneja muy bien Governori, hay un último personaje, el personaje que yo le digo el número 11, que oficia como marco, que tiene una particularidad respecto de nuestra identidad nacional, y que es un poco una clave para entender, me parece, un poco la realidad actual, que opera como una memoria histórica. Uh-huh. Hay una trama. Hay una trama que tiene que ver con el encuentro de estos personajes que están en un country. Uh-huh. Entonces, hay, por supuesto, bueno, los diferentes vínculos que tienen entre ellos, de mucho tiempo atrás, de reencuentros, pero que operan mucho en la descripción de lo que ellos dan.
Y me parece que es tan poderoso la manera en que se desempeñan como físicamente, cómo trabajan con el cuerpo, y esto para mí es dirección y puesta en escena, que está muy bien, que podemos ver, por ejemplo, un asado inmenso que van a comer, aunque no esté en escena. O que podés percibir un olor nauseabundo que va creciendo durante toda la obra. Un olor de verdad, un olor de verdad. No, lo percibís, pero no está. Sí. Pero está. Entonces hay algo ahí para mí que es interesante también pensando en el trabajo y en el día de los trabajadores y las trabajadoras, que es cómo todo eso es posible solamente con el cuerpo de los actores en escena, claro. Que como dijimos el jueves pasado, no es posible reducirlo ni a algo mecánico, ni a una máquina, ni a un algoritmo. Pensaba qué cambio el del Teatro Astros, ¿no? Me sorprendió muchísimo, primero porque es bellísimo ese teatro. Me hizo acordar a las primeras veces que fui al teatro de adolescente con mi mamá, a ver a María Rosa Gallo a la calle Corrientes, por ejemplo. ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué fuiste a ver con María Rosa? Fui a ver una obra de Emilio Carballido que se llamaba Orinoco. Orinoco, mirá. Me enamoré del teatro. Claro. Era una cosa bellísima, pero bueno, esos teatros inmensos y bellos, bueno, está así el Astro. Es una belleza. Claro, pero además tiene una programación muy muy arriesgada, porque era un teatro que de ninguna manera tenía una programación de teatro de vanguardia, de ninguna manera, y ahora la tiene. Bueno, yo fui a ver esta obra, por ejemplo, de Santiago Bernori, y es una obra que para mí hubiera estado en el Abasto puesta. Claro. Originalmente, por ejemplo, por el perfil de espectáculo, y sin embargo, ves una programación muy interesante, muy jugada en esta sala. No es la única, bueno, fui a ver esta obra, pero no es la única que recomiendo, pero me pareció, además, funciona porque utilizan todo el espacio escénico, que no es común también. Hay 11 actores, que los 11 además son protagonistas, no hay 2 protagonistas y personajes secundarios, hay 11 protagonistas, los 11 funcionan muy bien, trabajan muy bien el espacio. Me parece que hay más allá de que los 11 funcionan, hay un mérito para mí en la puesta en escena, en la mirada y en el texto dramático, que también es muy interesante. Larisa, ¿te acordás los días de función o es un solo día a la semana? Es un solo día, martes, 20-30 horas, y el Astros está en Corrientes 746. Abrazo, Larisa Rivarola, como siempre, impecable lo tuyo, te mando un abrazo. Un beso grande. Termina el programa, Dani Franco, Vicky Nardone, qué maratón, ¿no? Qué maratón, viste, entre la Feria del Libro y esto tenemos para enloquecernos ya directamente. Bueno, por supuesto quedaron algunas cosas sin poder comentar porque no hubo tiempo, pero que tengo unos minutitos, muy pocos, ¿no? Andrés Neumann, me acuerdo cuando ganó el premio